El que resiste gana. Esta famosa frase de Camilo José Cela define muy bien el nacimiento y la trayectoria de una música que tiene su origen en los años 70, pero que experimenta su mayor crecimiento en los años 90. Se trata de artistas que nunca dieron su brazo a torcer, que nunca han sucumbido a la receta dulzona de la radiofórmula y ante la imposibilidad o la falta de recursos prefieren hacer su música al margen del control y el ruido comercial de las grandes compañías. Además, a comienzos de siglo se abre una gran ventana al mundo musical con la llegada de Internet, que va a democratizar el acceso del público hacia aquellos estilos que nunca pasaron los filtros de las grandes discográficas y que no pueden finalmente publicar sus propias ideas, que no comulgan con los estereotipos o fórmulas comerciales que imponen las grandes compañías, que al final eran las únicas que podían decidir qué llegaba al gran público y qué no, por lo que eran finalmente las únicas responsables de la cultura musical que llegaba al gran público. Que si tienen nombres y apellidos estos grandes monopolios, claro que sí. Se trata de un triángulo de tres grandes corporaciones que lo controlan todo. Además, tienen extendidos sus tentáculos a otros pequeños sellos de diferentes estilos que subyacen, que pertenecen a estas compañías también. Es decir, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ellos deciden. Son tres grandes compañías con tres letras en sus siglas, cada una de ellas. Hablamos de Universal Music Group por un lado, Warner Music Group por otro y finalmente Sony Music Entertainment. Son las tres empresas que se han consolidado finalmente. Se han repartido todo el monopolio. Es más, antiguas compañías como Bertelsmann Entertainment o EMI, la compañía británica del disco, son absorbidas por estas tres compañías, por estos tres monstruos o Goliat de la cultura musical. Como dato a tener en cuenta te diré que Sony factura alrededor de 80.000 millones de euros al año, como para meterse en un litigio con ellos. Por lo que el nacimiento de cualquier sello pequeño discográfico que se proponga competir con cualquiera de estos tres gigantes bien recuerda al relato bíblico de David contra Goliat. Pero como ya hemos dicho, a comienzos de siglo cambia el relato por completo, cambia el escenario. Se rompe ese cuadrilátero donde hasta ahora el pequeño David tenía que pelear contra el gigante Goliat. ¿Y cómo se llama este nuevo escenario? Ya sabemos todos, Internet. Se trata de una verdadera fractura que lo cambia todo. Ahora una banda cualquiera o un artista independiente desde su casa puede subir fácilmente la música y compartirla en las redes. Y es así como afloran ideas nuevas, distintas, alejadas de los arquetipos comerciales de la radiofórmula. Y esto amplía como nunca antes el abanico, las posibilidades estilísticas, se abre el espectro cultural de la música. Crece ahora de manera exponencial la música alternativa a este imperio del disco que decidía qué publicar y qué no. Ahora una banda puede lanzar su propio disco a partir de un sello creado por él mismo, por la banda o por un solo individuo de una manera sencilla, con un coste ridículo, con unos pocos euros. Y esta es una música, por tanto, independiente. Entendamos independiente por algo así, fuera de estas tres grandes empresas, de este gigante triángulo que lo monopoliza todo. Ahora hay una pequeña parte del pastel que se van a llevar otros artistas que son independientes, ajenos a estas grandes compañías. Se trata de una música bautizada finalmente con el nombre indie. Indie viene de la palabra independiente, que no de la palabra indígena o indio, no tiene nada que ver. Se trata de una raíz relacionada con la palabra independiente. ¿Y dónde nace? ¿Dónde se presentan sus primeras manifestaciones? Definitivamente es en los años 70, concretamente un grupo que se muestra con este espíritu característico de los primeros grupos indie, el que marca el camino para el resto. Se trata de Buzzcocks, un grupo de punk de jóvenes de Manchester que con ayuda de sus familiares y amigos, lo que ahora se conoce como un crowdfunding, una financiación colectiva, reúnen finalmente unas 500 libras, más o menos 3.500 euros o dólares en el momento presente, con la única ambición de empatar, de recuperar la inversión. Pero más allá de esto, consiguen vender 16.000 copias, casi puerta por puerta. Iban a los bares, a los pubs o en sus conciertos intentaban vender sus discos. Este LP lleva por nombre Spiral Scratch
y sin saberlo habían destapado la caja de los truenos, habían asfaltado un camino que iban a seguir muchos otros sellos independientes. Un total de 120 se contabilizan en 1978, 2 años después de la publicación de este primer disco, que se publica a través del propio sello que había creado el grupo Buzzcocks, llamado New Hormone, y sin saberlo habían cambiado para siempre la industria del disco, con un nuevo modelo de negocio alternativo, emancipado totalmente de las grandes compañías. Lo importante es que marcan el camino a seguir para otros sellos, para otras bandas alternativas independientes de bajo presupuesto. Joy Division, New Order, los Psychedelics 4, Happy Mondays y hasta los mismísimos U2 tuvieron un comienzo con un rock más atrevido y alternativo. Aunque finalmente giran hacia estilos un poco más comerciales, haciendo mezcla entre la música gospel, incluso la electrónica, el pop, el rock, que es algo muy característico también de los grupos indie, el eclecticismo, la mixtura, la mezcla entre todos los géneros de los que beben sin ningún problema y con total libertad. The Strokes, The Killers, Smiths, Kasabian, Gorillaz, Neighborhood, Faster the People, entre otros muchos. Pero indie simplemente se puede definir como música de bajo presupuesto. A veces resulta un poquito difícil definir el estilo, qué es indie y qué no lo es. Y algo más importante aún, algo que es indie en un momento dado puede dejar de serlo porque pasa a ser de consumo masivo. Hablamos por lo tanto de un espíritu, una forma indie de hacer música, o también tiene unas características estéticas que lo pueden definir e identificar como un género concreto. Es más, si un grupo pasa de la escena underground a la superficie, a las radios de difusión masiva, deja en ese momento, en ese punto de ser un grupo indie para convertirse en un grupo comercial, sin más, sin cambiar el estilo de música que está haciendo. Esta es una pregunta que parece muy sencilla de responder, pero créeme, no lo es tanto. Y podemos poner ejemplos. Por supuesto, las grandes compañías también saben esto y se están reinventando en lo que se refiere a los canales de distribución o de marketing o publicidad, cómo hacer que sus artistas lleguen al gran público, o mejor aún, simplemente aquellos artistas que a través de internet, por ejemplo en la plataforma YouTube, han llegado a ser famosos de manera natural, sin un marketing previo por una empresa, porque reciben simplemente la aceptación del público, y estas empresas lo que hacen muchas veces es llegar a golpe de talonario para sacar a ese artista de ahí, que saben que ya funciona, que ya tiene éxito, sin la mano del marketing, pues ellos saben que hay una inversión ahí importante. Por supuesto, hay que agradecer a estos pioneros antes de internet, a estos grupos punk, a estos grupos revulsivos de letras insolentes, el nacimiento de esta idea, de este espíritu de la música indie, con un estilo transgresor y provocador, con letras sin tapujos, con la ruptura de los cánones, la regla, la moral establecida socialmente, ya sabes, sexo, drogas y rock and roll. Pero es que en estas bandas además esto es literal. Así que se trataba de un espíritu, de un estilo un poco canalla, que no encajaba muy bien en las radios más rosa del momento. Y las empresas, las grandes compañías discográficas no iban a correr con ese riesgo, naturalmente. Pero esta cultura que nace en Manchester se extiende rápidamente a toda Inglaterra y finalmente ocupa toda Europa. Hay hambre de ruptura, de música alternativa, de underground, una música que había que ir a buscarla bajo la superficie, porque ya la música comercial te sale al encuentro sin que tú vayas a buscarla. Pero como ya hemos dicho, el vocablo indie, que significa a esta música, pierde su esencia cuando estos grupos pasan a la escena comercial o de difusión masiva. Es decir, que un grupo que ha comenzado, como aquel que dice, en el garaje o en el patio de su casa, llega un momento en que se hace de consumo masivo, da el salto a las grandes compañías, y en ese momento, para algunos, esto deja de ser música indie. Algo que resulta un poco paradójico, porque tendríamos entonces que afirmar que el indie no es un género musical, no es un estilo, sino una actitud, una forma de hacer música para un grupo o una banda, que también lo es, por supuesto. Pero hay algo más, no es solamente el espíritu, la forma en que nacen estos grupos, hay algo más aparte de esto. No hablaríamos de música simplemente underground o marginal, subversiva, una música de
desencanto nihilista, algo pesimista también, una música de rebeldía, de disconformidad, sino que también puede haber un componente estético en cuanto a la instrumentación, las letras, algo, rasgos comunes que nos hagan poder identificar este género, independientemente de si en un momento dado se convierte en música de difusión masiva. Aunque aquí hay mucha controversia, hay mucho que analizar. Vamos con ejemplos. Tenemos la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Aparece en la escena musical este tema como una canción, un tema muy transgresor y rupturista. Puramente en su esencia, un tema totalmente indie. Una canción rockera y estridente de guitarras con un Kurt Cobain de una voz rabiosa que convierte finalmente a esta canción en todo un himno para la generación X. Además se populariza a partir de este tema un nuevo término musical, el grunge, que es una música fuerte de guitarras potentes con percusiones muy contundentes, con letras que muestran apatía, desencanto, ya sabes, toda una postura nihilista o pesimista ante la vida. Pero para sorpresa de Kurt Cobain, esta canción se hace de difusión masiva, algo que resulta totalmente inesperado para el artista. Una canción que había sido creada como protesta, como muestra de incomodidad, de desencanto ante la sociedad, ante las normas establecidas, se convierte en una canción comercial de difusión masiva. Algo que el cantante contempla atónito, como esa canción pasa paradójicamente a formar parte de todo aquello que él había criticado de manera tan fervorosa. I really don't care. I know that I'm too stubborn to allow myself to ever compromise our music or, get so wrapped up in it and involved to where it's going to, turn us into big rock stars. I just don't feel like that. Y es que aquí surge nuevamente la pregunta. Una canción que nace desde el estrato indie deja de serlo en el momento en que, por casualidad, pueda llegar a ser o convertirse en una canción de difusión masiva o de consumo masivo. Tremenda paradoja esta, ¿verdad? Para mí no deja de ser un estilo indie, aunque es cierto que en el tiempo estilos que antes se consideraban indie pasan a ser de consumo masivo, y ahí sí que es posible que se pueda establecer una línea. Pero sí que es cierto que en cada momento hay que reconocer que el estilo indie tiene un cierto aroma en la instrumentación, un cierto color. Cuando lo escuchas suena un poco más a veces casero, menos tratado por los ingenieros musicales de las grandes compañías discográficas, y esto le da también un cierto aire a indie. El tema de las percusiones, cómo se usan las guitarras, sí que hay algunos aspectos estéticos que nos hacen pensar que puede ser una canción indie, por supuesto, etiquetarla ahí. Y qué decir de las letras, no suelen hablar de la típica historia de amor, y si lo hacen de una manera un poco más burlona o distinta. Por supuesto que tiene que haber algo, hay un componente estético que nos hace reconocer estos estilos, porque si no, simplemente con este espíritu rupturista y de algo nuevo, de desencanto, de protesta, pues hay momentos en la historia que hay músicas que han surgido así y no las consideramos indie. Por ejemplo, la heroica tercera sinfonía de Beethoven, en el momento en que fue presentada, fue toda una sorpresa para la crítica, algo totalmente rupturista y nuevo, algo muy transgresor que costó mucho de encajar en el momento aquel. No era algo de consumo, dentro de lo que cabe no existían los medios de comunicación, pero sí que en las cortes, en la nobleza, en la iglesia era algo no tan aceptado, una música demasiado estridente o estruendosa para el momento en que fue presentada. Y este espíritu sí es indie, pero no se puede considerar esto un estilo indie, por supuesto. Es música clásica, pero sí que es cierto que la palabra indie se puede extrapolar a muchos otros aspectos, tanto del mundo artístico como de la propia vida. De hecho, dentro de las artes pues tenemos el cine también, los libros, hay libros o novelas indie, hay videojuegos indie que tienen otro calado, son creados por pequeñas compañías un poco más caseras, con menos medios, que tienen unas características concretas también de estilo, de forma de hacer. Por supuesto también llega el turno de hablar de las bandas de habla hispana, tanto en Sudamérica como en España. Nacen nuevas compañías, pequeños sellos como por ejemplo Elephant Record, Subterfuge, Bicore, Jabalina, Monster, Astro, Acuarela, Siesta, Grabaciones en el Mar, entre otros. Y esto de que un grupo comience como indie y acabe teniendo un éxito descomunal
dentro de la música de difusión masiva ocurre también en España, concretamente al grupo Dover, que con Devil Come to Me, un disco independiente creado de la mano del sello Subterfuge, consigue en poco tiempo vender 450.000 copias, a lo que hay que añadir que actualmente ya llevan casi 1 millón de copias vendidas. De hecho, esto es algo que pilla por sorpresa tanto a Dover como a Subterfuge, la compañía, el pequeño sello que en ese momento edita a estas dos hermanas que comienzan con una guitarra y cantando letras en inglés, y que ninguna gran compañía habría apostado por ellas. ¿Y es cierto que hay un antes y un después en vuestra vida económica con Dover? Quiero Hombre, decir, si vendes 450.000 discos... ¿Pero eso no que dirás. os hacéis millonarios de golpe o qué supone el Dover en Subterfuge? Hombre, pues Dover supone pasar de estar en un tercer piso sin ascensor 3 personas a ser ahora pues casi 15 personas, a que todo el mundo pues tenga un sitio digno donde trabajar. Así que de no ser por sellos como Subterfuge, no existirían este tipo de grupos, que finalmente es el público quien los coloca donde merecen. Con un marketing de low cost llegan al mismo punto que otras canciones o artistas de las grandes compañías, incluso los superan. Algo que hace pensar, por supuesto, en que algo está cambiando, en que ya la parte del pastel para las pequeñas compañías empieza a ser más grande. Actualmente, por ejemplo, el grupo Viva Suecia, también producido por el sello Subterfuge, irrumpe en la escena musical, siendo elegida esta banda en 2018 como mejor grupo de España en los Europe Music Awards, que es como la MTV europea. Yo creo que la industria musical hemos aprendido nosotros de ella que hay que estar en constante evolución, ¿no? Y por mucho que creamos que se puede tener algo controlado, al final la gente elige. En el momento actual, la cantidad de grupos que nacen en la escena indie es inmensa. Por nombrar algunos, tenemos a Dorian, Lofos Lesbian, El Columpio Asesino, por supuesto Izal, Super Submarina, entre otros muchos. También, por supuesto, Vetusta Morla, cómo no, un grupo que nace del puro estilo indie, que nunca da su brazo a torcer y que finalmente en 2008 crean el primer largo de su trabajo. Sobre todo la etiqueta de indie está un poco caduca ya, porque realmente pertenece a otro momento de la industria, ¿no? Pero si por indie entendemos literalmente independientes, pues a nosotros nos encanta que nos lo digan, porque lo somos, radicalmente independientes. Sí, sí. Y es que este es el puro estilo indie, lo que presenta Vetusta Morla, un grupo, una banda, un grupo de amigos que se juntan para hacer música, concretamente, de manera libre, lo que les gusta. Y lo hacen a partir de los medios que disponen. Se autogestionan en un principio. Hemos tenido la suerte y la desventaja de poder tener otros trabajos que nos han permitido tardar un poco más, pero hacer la música que queríamos hacer. Como es el caso también de Columpio Asesino, que presenta reminiscencias de música electrónica mezclada con algo de punk, de rock, en una música de sintetizadores realmente alternativa e indie. ¿Por qué crees que tenéis un sonido que a la gente les parece tan inclasificable? Nos gusta pues desde el techno pues hasta el rock and roll, pues hasta cualquier cosa, y al final pues no nos fijamos en estilos sino en canciones. Por lo tanto, el hecho de que una música comience en un estilo o de una forma indie a partir de pequeños sellos discográficos no significa que no vaya en un momento dado a ser de consumo masivo. En la escena latinoamericana también aparecen grupos de una enorme trascendencia y relevancia en el mundo indie, como por ejemplo Él mató a un policía motorizado, Mi amigo invencible, La vida bohem, Little Jesús, Este man, o también el solista mexicano Caloncho, ganador de los premios y más, y que también recibe 2 nominaciones a los premios Grammy Latinos, al mejor álbum de música alternativa, entre otros. Finalmente tenemos que hablar de que, aparte de ese espíritu de disconformidad, de rebeldía e independencia que muestra la música indie, también se trata de un estilo o de un género propiamente dicho, con identidad propia, tanto si se convierte finalmente en un producto de difusión masiva como si no. Podemos hablar, como ya hemos dicho, como ya hemos adelantado, de un estilo, de un sonido indie que se puede identificar fácilmente cuando se tiene cierta costumbre, cuando se siguen este tipo de bandas, fácilmente por el tipo de letras, por también las armonías, incluso los giros, los cambios que suelen hacer tan distintos a la radiofórmula. Parece que tienen algo que muchas veces cuesta definir, ese sonido no tan editado, tan procesado,
procesado por los ingenieros de sonido también en muchas ocasiones, aunque bueno, es cierto que también el indie se entremezcla de una manera muy homogénea con lo comercial en muchas ocasiones, se usan tintes indie para comercializarlos también, y esto es otro punto, ¿dónde está exactamente la línea? Es un poco difuso, evidentemente. Lo que está claro es que independiente o alternativo no se trata de un estilo musical, sino de dónde sale y si no ha habido un control. O sea, es quien no, cuando no se presiona al artista a la hora de crear, cuando se le deja sacar lo que él hace sin condicionarle de ninguna manera, yo creo que eso. Y así es como trabajáis vosotros, dejando un poco a los grupos que hagan lo que les parezca a ellos. Sí, así, pero sin él un poco. Pero sí que podríamos definir a este estilo finalmente con unas características musicales muy concretas. El eclecticismo, las mixturas, las mezclas con otros géneros o estilos, también las letras sin tapujos, muy directas, y también muchas veces, en muchas ocasiones, esa voz que parece de andar por casa, no tan sofisticada y tratada y afinada con los aparatos de producción musical o de edición, de procesamiento. En definitiva, se trata de una música que guarda esa característica de ser en concierto, en vivo, no grabada y editada y reeditada y retocada y procesada en un estudio de grabación que parece al final salida de un hospital, que en mi opinión mucha música comercial suena muy similar, toda ella, y esto es un viento de aire fresco. Para mí el indie es investigar en sonoridades que de verdad disfruto mucho con este estilo de música, porque siempre me encuentro algo inesperado que en la mayoría de las ocasiones es una bonita sorpresa, aunque también me he llevado algún susto que otro. Bueno, indie no es el buen hacer, la calidad, eso es otro tema. Bueno, soy indie y he hecho una canción, eso ya lo juzga el público. El indie no es solo un estilo de música, que sí que lo era a finales de los 80, ¿no? Música independiente, que eso ocurrió también a principios de los 80 en España. Entonces sigue habiendo eso, o sea, sí, yo creo que sigue habiendo un espíritu independiente, como digamos alternativo, sigue habiendo actitud punk, aunque sea un movimiento de los 70, Elephant es un sello punk en muchos sentidos, ¿no? Y sí que es cierto que a lo mejor esa barrera de lo comercial y no comercial ahora mismo, en este momento, está como un poco diluida, así, sí que hay como muchos grupos supuestamente independientes que no lo son tanto a lo mejor para mí. Muy bien, y finalmente una reflexión, y es que en este sentido, hablando de indie, podemos analizar cuán indie es nuestra vida. Si seguimos siempre la norma o por el contrario caminamos al margen de las modas y los estereotipos comerciales. Pues ahí lo dejo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Se agradece sobre todo cuando se hace tan extenso, pero no he encontrado una forma más liviana de hacer un acercamiento, aunque sea, a este estilo, el indie, que aborda un sinfín de matices y colores difíciles a veces de definir o de agrupar, de delimitar de una manera muy concreta. A veces es un poco ambigua y difusa la línea en lo que se refiere a la explicación o la significación de este estilo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.